Buenas tardes, una bendición una vez más estar compartiendo la palabra de nuestro Dios aquí con ustedes. Esta tarde vamos a estar predicando el Salmo número 20, así que les quiero pedir que me ayuden a buscar en sus Biblias este Salmo, Salmo número 20. Y le voy a dar lectura, les voy a pedir que me acompañen con su vista, por favor. La palabra de Dios dice: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos libremente para que tu palabra sea predicada. Te pido que este salmo y esta enseñanza sea de bendición y de provecho para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea predicada, Señor, y que uses mi boca y el estudio, Señor, para que esta tu iglesia sea edificada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente todos los que estamos aquí, en algún momento hemos conocido lo que es la angustia o hemos vivido algún momento de angustia. La propia historia y nuestra propia experiencia, estoy seguro que nos ha mostrado que aunque nuestros esfuerzos y aunque tratemos de controlar y esforzarnos mucho, en algún momento la angustia llega y no nos avisa, no nos dice cuándo va a llegar, pero en algún momento llega algún tiempo de angustia. Regularmente nos esforzamos por tener seguridad, por vivir con paz, nos esforzamos por ofrecer un mejor futuro a nuestras familias, a los niños, a los hijos, nos esforzamos por tener un buen trabajo, por tener un buen recurso, nos esforzamos por prepararnos para el futuro, por tener buenos estudios. Regularmente hacemos buenos esfuerzos. La Biblia nos dice que tenemos que ser diligentes con lo que el Señor nos ha dado, que tenemos que cuidar de nuestras familias, que tenemos que proveer nuestros hogares, que tenemos que instruir a los niños. Pero ¿qué pasa cuando llega el día de la angustia? ¿Qué pasa cuando estamos esforzándonos y estamos tratando de controlarlo todo y tener la seguridad y la paz que queremos, pero llega el día de la angustia? ¿Qué pasa cuando las circunstancias nos recuerdan que no tenemos el control de todo? Y recientemente o hace unos años vivimos algo que nos recordó esto. Recordamos cuando llegó el COVID. En cuestión de meses cambió nuestra vida por completo. Planes se cancelaron, trabajos se perdieron, empresas quebraron, algunos estudios se irrumpieron y muchos perdieron personas y familias que amaban. Y ahora, el día de hoy, enfrentamos todavía muchos temores. El día de hoy la inteligencia artificial está transformando la manera del trabajo. Y muchas cosas que nosotros aprendimos durante muchos años, probablemente 5 o 6 años de estudio, la inteligencia artificial lo puede sustituir en cuestión de minutos. El día de hoy hay cierta incertidumbre y se prevé que la inteligencia artificial tenga mucho mayor impacto de lo que está teniendo el día de hoy. Esto podría generar angustia, podría generar temor. Este salmo, el Salmo número 20 que acabamos de leer, es un salmo que se cantaba en el día de la angustia. Es un salmo que el pueblo cantaba cuando su rey iba a ir a la batalla. Ellos sabían que el bienestar de su rey
iba a tener consecuencias en el pueblo. El pueblo era quien cantaba este salmo. Y por eso oraban, cantaban y levantaban bandera, porque su esperanza, la esperanza del pueblo, no estaba en ellos mismos, sino que estaba en que el Señor respondiera al clamor de su rey. La esperanza del pueblo era que el Señor respondiera al clamor de su rey. Y es por eso que quiero que en esta tarde pensemos en la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza en el día de la angustia? ¿Cuál es nuestra esperanza en el día de la angustia? Y vamos a responder esta pregunta con 2 puntos que tengo de este Salmo número 20. El primero de ellos es la esperanza del pueblo, era que el Señor respondiera a su rey. La esperanza del pueblo era que el Señor respondiera a su rey. Y está basado en los primeros versos del 1 al 5. Y como comenté en el inicio, este salmo se cantaba en el día de la angustia, cuando el rey de Israel iba a salir a batalla o cuando iba a la batalla, y se cantaba en el tabernáculo. Se dice que se hacía de forma alternada, es decir, estos primeros 5 versículos los cantaba el pueblo y después los siguientes versículos del 6 al 8 los cantaba un levita y el versículo 9 volvía a cantar el pueblo. Bueno, estos primeros versos nos muestran a un pueblo que desea que su rey sea escuchado, a un pueblo que desea que su rey sea escuchado en el día de la angustia. El verso 1 nos dice que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Específicamente podemos ver en este primer verso una identificación del pueblo con su rey. El pueblo se identifica de forma muy cercana con su rey. Como diríamos en la actualidad, el pueblo tiene bien puesta la camiseta. ¿Y esto por qué sucedía? Bueno, sucedía porque el rey enfrentaba la batalla en el nombre del Señor, pero el rey estaba luchando la batalla para librar a su pueblo. Luchaba por su pueblo. Y quizá para nosotros esto pudiera ser un poco difícil de identificarnos, es decir, quizá para nosotros sea un poco difícil identificarnos con nuestros gobernantes. ¿Quién de nosotros pudiera decir que el Señor responda a nuestro gobernante? ¿Quién de nosotros pudiera decir que el Señor responda a nuestro presidente? ¿Quién de nosotros pudiera decir que el Señor responda al clamor de nuestro gobierno? Porque de eso depende mi bienestar, porque de eso depende mi seguridad, porque de eso depende que estemos bien. ¿Quién de nosotros nos identificaríamos de esa manera con nuestros gobernantes? Y aun cuando tuviéramos el mejor presidente, el presidente más honesto, sabemos que por la forma de gobierno es imposible que un presidente tenga tanto impacto en toda una nación como el rey en Israel. Tenía mucho impacto sus decisiones. En este caso, el que él estuviera bien delante de Dios en el día de la batalla tenía muchas implicaciones. Porque si el Señor escuchaba al rey y si el Señor respondía al rey, habría paz, habría seguridad, habría estabilidad en el pueblo. Pero si fuera todo lo contrario, probablemente habría llanto, sufrimiento, muertes y habría desestabilidad. Quizá por eso nos cuesta trabajo entender cómo un pueblo se identifica de forma tan cercana con su rey. Quizá por eso nos cuesta trabajo entender por qué el pueblo se reunía para cantar este salmo y decir que el Señor escuche, que el Señor te escuche en el día de la angustia. Y este salmo también nos va a mostrar qué tan importante es el testimonio de su rey. Recordemos, el pueblo se está identificando con su rey. Y el versículo número 2 nos dice que desde el santuario te envía ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Verso 5, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Vemos que qué tan importante es que el rey estuviera bien delante de Dios. ¿Por qué? El pueblo está diciendo a su rey que el Señor se acuerde de tus ofrendas, que el Señor se acuerde de tus holocaustos, que haya aceptable tus holocaustos, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla
tus anhelos. Pensemos en un rey como el rey David, pensemos en el pueblo cantando antes de la batalla, antes de que su rey, el rey David, saliera a la batalla. Pensemos en el testimonio de ese rey, del rey David, un rey que dice la Biblia conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había sido liberado en muchas ocasiones, desde que venció a Goliat hasta que fue liberado por Saúl, de ese rey que trajo el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Piensen en el testimonio de este rey, cómo el pueblo cantaría este salmo, cómo el pueblo diría que el Señor escuche tu clamor en medio de la angustia, que el Señor haya aceptable tus holocaustos, que el Señor escuche el deseo de tu corazón. Estoy seguro que el pueblo se identificaba con su rey y que el pueblo tenía confianza en que el Señor iba a responder a su rey en medio de la angustia. El testimonio del rey tenía mucho impacto en cómo el pueblo cantaba este salmo. Pero ahora pensemos cuando el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por un rey malo. Pensemos en el rey Acab, que la Biblia nos enseña que su reinado estuvo lleno de idolatría, que él comenzó a adorar a Baal y a Asera, y que su propia esposa perseguía y asesinaba a los profetas del Señor. Pensemos en este rey. ¿Se imaginan cómo un pueblo antes de la batalla pudiera cantar este salmo? ¿Cómo un pueblo pudiera decir que el Señor se acuerde de tus ofrendas, que el Señor se acuerde de tus holocaustos, que el Señor te conceda los anhelos de tu corazón? Realmente en este momento un pueblo no tenía la seguridad, no tenía la confianza de cantar este salmo. ¿Qué es lo que pudiera decir el pueblo en el día de la angustia cuando estaban siendo gobernados por un rey malo? Para los que les guste el fútbol, yo desde muy pequeño siempre he leído al Cruz Azul, y yo creo que muchos conocen parte de la historia del Cruz Azul. Bueno, me ha tocado ver quizá unas 6 o 7 finales del Cruz Azul, y casi todas ellas, bueno, a excepción de una, todas las perdió, ¿no? Y hasta por ahí es un meme nacional, ¿no? El Cruz Azulear. Y yo recuerdo, antes era muy fan, antes yo inclusive iba hasta a los estadios, y recuerdo que cuando Cruz Azul llegaba a una final, yo no me sentía tan seguro de que Cruz Azul fuera a ganar esa final. Es decir, yo no sentía la confianza de que mi equipo pudiera ganar. Y de hecho yo estaba más preocupado porque no perdiera, porque sabía que si perdía pues iba a haber mucho bullying, iban a regresar todos los memes, los compañeros de la escuela iban a hacer bullying. Mi preocupación era más que no perdiera, o que inclusive no perdiera de una forma desastrosa como ya lo había hecho en otras ocasiones. Y aunque yo tenía el anhelo de que mi equipo ganara, pues en la final yo no estaba confiado en que eso sucediera. Pero en la última final de Toluca contra Tigres, bueno, el Toluca era un equipo muy fuerte, que ya había ganado un campeonato anteriormente y que su afición estaba segura o confiaba en que su equipo podía ganar. También la afición de los Tigres. Inclusive vi que se reunieron en el estadio el día de la final y estaban esperando que su equipo ganara. A pesar de que llovió, los aficionados estaban en el estadio esperando a que su equipo ganara. ¿Por qué? Porque su equipo también había demostrado buenos resultados. Bueno, la esperanza del pueblo estaba puesta en el testimonio, estaba puesta en el Señor, pero era muy importante el testimonio de su rey. Era muy importante lo que el rey había hecho. Era muy importante la relación del rey con su pueblo, porque si tenían un rey malo, el pueblo no podía cantar con gozo, no podía cantar con seguridad que el Señor te responda en el día de la angustia. La esperanza del pueblo estaba en que el Señor respondiera a su rey en el día de la angustia. Y vuelvo a hacer la pregunta que hacía en un inicio: ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza en el día de la angustia? Y el punto número 2 nos lleva a responder esta pregunta.
Ya vimos en el punto número 1 que la esperanza del pueblo era que Dios escuchara el clamor de su rey. Y en este punto número 2 vamos a ver cuál es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza está en Cristo porque el Señor respondió y lo salvó en el día de la angustia. Y ese es el nombre del segundo punto. Nuestra esperanza está en Cristo porque el Señor respondió y lo salvó en el día de la angustia. La segunda porción del Salmo nos muestra una confianza muy especial de un pueblo, no solamente que confía en su rey, sino de un pueblo que ha experimentado la salvación, un pueblo que ha visto cómo el Señor había salvado a su rey, un pueblo que había experimentado cómo el Señor había rescatado a su rey en el día de la angustia. Como ya lo he mencionado, esta segunda parte la cantaba un levita o la cantaba el mismo rey, quien en este salmo afirmaba saber esta verdad: el Señor salva a su ungido, el Señor salva a su ungido. Había confianza, había seguridad de que el Señor salvaría a su ungido. Seguramente el pueblo que era gobernado por el rey David cantaría esta porción con toda la seguridad, con toda la certeza, al saber que el Señor ya había librado a su rey en más de una ocasión. El verso 6 dice: ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. El verso 7 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda en el día de la angustia. El pueblo estaba confiando en la fidelidad de Dios para con su rey. El pueblo confiaba en que Dios iba a salvar a su rey, pero la confianza viene no solamente porque ya habían experimentado la salvación de su rey, sino también porque sabían que el Señor había prometido a su ungido que de su descendencia vendría un rey que gobernaría por siempre, un rey que reinaría para siempre, que es lo que hemos estado viendo en las predicaciones pasadas. ¿Quién es ese rey que gobernaría por siempre? ¿Quién es ese rey prometido? ¿Quién es ese rey que vendría a gobernar y a llamar a los suyos? Ese rey eterno es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9:22, palabras de nuestro Señor Jesús, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús mismo, un día antes de padecer, un día antes del día de la angustia y de sufrir, antes de su muerte, clamó al Padre en el huerto del Getsemaní diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un día antes de morir en el Getsemaní, hace este clamor al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba a punto de padecer la mayor de las angustias, recibir la ira de Dios, recibir toda la ira de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados y librados de la condenación eterna. Y por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que reflejan ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que estaba padeciendo en la cruz por cada uno de nosotros. Nuestro Rey sufrió y padeció en el día de la angustia. Nuestro Rey padeció por cada uno de nosotros en la cruz. Pero estas palabras tan dolorosas de nuestro Señor Jesucristo no solamente reflejaban angustia y dolor, sino reflejaban también y estaban apuntando hacia su victoria. Porque nuestro Rey no quedó en esa cruz, nuestro Rey resucitó, nuestro Rey venció a la muerte. Su clamor fue escuchado y recibió la victoria. Nuestro Rey ha vencido.
Nuestro Rey venció a la muerte, sufrió en el día de la angustia, pero ha vencido a la muerte. Cristo venció, nuestro Rey venció. El día de hoy nosotros podemos cantar este salmo con toda la seguridad y la certeza de que nuestro Rey ha vencido. Nosotros no cantamos, Señor, escucha el clamor de nuestro Rey. Nosotros cantamos con gozo porque el Señor ya escuchó a nuestro Rey y le dio la victoria. Nosotros podemos cantar con gozo porque nuestro Rey vive, porque nuestro Rey ha vencido. A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos el día de hoy la seguridad y la certeza de nuestra salvación. Tenemos la seguridad y la certeza de que un día estaremos con nuestro Rey. Y podemos decir las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 15:55, que dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que Jesús venció en el día de la angustia, que nuestro Dios respondió el clamor de nuestro Señor Jesucristo, podemos responder la pregunta: ¿cuál es nuestra esperanza en el día de la angustia? Pensemos, ¿cuál es nuestra esperanza en el día de la angustia? Nuestra esperanza es Cristo, quien venció para siempre, quien nos dio la victoria. Por eso podemos cantar este salmo, por eso podemos identificarnos con nuestro Rey, por eso podemos confiar en nuestro Rey. Nos costará trabajo identificarnos con nuestros gobernantes el día de hoy, pero no nos debe costar trabajo identificarnos con nuestro Rey, porque nuestro Rey padeció en el día de la angustia, porque el Señor escuchó el clamor de nuestro Rey y le dio la victoria, y nuestro Rey ha vencido para siempre. Y como mencioné en un inicio, cada uno de nosotros el día de hoy podemos padecer angustia. Cada uno de nosotros el día de hoy podemos pasar por momentos de angustia, pero recordemos que es una angustia temporal, porque nuestro Rey sufrió y padeció la mayor angustia por nosotros. En estas fechas, en este mes, yo creo que cada uno de nosotros anhelamos y deseamos que llegue Navidad, ¿no? Muchos publicamos en redes sociales: faltan tantos días para Navidad, y comenzamos a adornar nuestros hogares porque nos gusta mucho la Navidad. Pero no solamente nosotros los cristianos que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos, sino pensemos, toda la gente o la mayoría de las personas desean y anhelen que llegue la Navidad. ¿Por qué? Porque quizás sea un momento donde pueden disfrutar de la vida, quizá pueden olvidarse del estrés y de las preocupaciones diarias. Cuando llega Navidad se nos olvida todo, pero eso no significa que la angustia se va. Eso no significa que podamos librar momentos de angustia, preocupaciones que estemos viviendo. De hecho, muchos de nosotros hasta nos endeudamos, ¿no? Y quizá en ese momento, en la Navidad, estamos contentos, pero llega enero y ya no tenemos dinero, sino tenemos una deuda ahora que pagar. Y muchos de nosotros decimos: bueno, todo está bien, no pasa nada. Vamos a pasar un momento tranquilo con nuestra familia, y tratamos de olvidarnos del sufrimiento, del dolor, de las preocupaciones. Y a lo mejor algunos de nosotros podemos estar pasando por enfermedad en este tiempo de Navidad, en este tiempo donde deseamos estar alegres, donde deseamos estar gozosos. Quizá algunos estén pasando algún problema, alguna situación complicada en su hogar, en su trabajo. Desconozco las situaciones, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo padeció en el día de la angustia. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo venció en el día de la angustia. Y que esa angustia que nosotros estamos viviendo o podamos vivir y padecer es una angustia temporal. Y que inclusive el Señor está utilizando esa angustia para formarnos, para formar nuestro carácter.
Y lo que quiero decir no solamente es que en el día de la angustia confiemos en el Señor, pero sí nuestra confianza tiene que estar puesta plenamente en nuestro Señor. En el día de la angustia nuestra confianza debe estar plenamente en la obra de nuestro Señor. Pero también quiero decir que en el día de la angustia nosotros sigamos esforzándonos, que en el día de la angustia nosotros sigamos manteniéndonos de pie, como el verso 8 dice: ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Sigamos esforzándonos por nuestras familias, sigamos instruyendo a los pequeños en el camino del Señor, sigamos preparándonos para el día de mañana, sigamos aprendiendo, sigamos ahorrando, sigamos esforzándonos por nuestras familias, sigamos esforzándonos por el ministerio, por el llamado que el Señor nos ha dado, pero siempre acompañado, siempre dependiendo de la confianza que tenemos en nuestro Dios. Todo esfuerzo que hagamos debe estar acompañado de una plena confianza en el Señor, de que ese esfuerzo el Señor lo está utilizando para cumplir su propósito y su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. El Señor está utilizando eso, tenemos que poner nuestra confianza plena en el Señor, porque cuando el día de la angustia llega, recordamos que nuestra confianza no está en mi esfuerzo, sino en lo que el Señor ya hizo. El mundo puede tambalearse, pero nosotros permaneceremos en pie, porque nuestra esperanza no está en un rey humano, sino está en un rey eterno, que ya fue escuchado y que ya venció en el día de la angustia. Si el día de hoy estás aquí y aún no has puesto tu fe en la obra de Cristo, si aún no has puesto tu confianza, si aún no has creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy es el momento indicado para que creas en el Señor, para que pongas tu confianza plena en Él, para que entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo y te arrepientas. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció, porque el Señor ya tuvo la victoria, una victoria eterna, y nuestra confianza está en Él, y podemos identificarnos en la obra de nuestro Rey. Ninguna de las aflicciones o situaciones que estemos pasando pueden quitarnos lo más valioso que tenemos. Ninguna de las angustias por las que podamos estar viviendo pueden quitarnos lo más valioso que tenemos, que es Cristo, que es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. El día de hoy tenemos la oportunidad de experimentar ese gran amor. El día de hoy tenemos la oportunidad de experimentar ese amor de Cristo en la cruz, sufriendo por cada uno de nosotros, porque sabemos que su victoria es eterna y a través de ella nos ha hecho vencedores junto con Él. Romanos 8:35 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nada, ninguna tribulación, ninguna angustia, ni la persecución, hambre o desnudez, ni la necesidad nos puede separar del amor de Cristo. Porque Él nos ha hecho más que vencedores por medio de su sacrificio. Nuestro Señor Jesús venció en la cruz. Nuestro Señor Jesús fue escuchado en la cruz. Su clamor fue escuchado. Y el Señor respondió y le dio la victoria. Nosotros el día de hoy podemos decir lo que el verso 7. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos.
podemos poner nuestra confianza plena en la obra de nuestro Señor. ¿Y cómo podemos experimentar esa confianza? ¿Cómo podemos vivir esa plena confianza? ¿Cómo podemos experimentar ese sacrificio? Ya he mencionado que es necesario que creamos, que pongamos nuestra fe en la obra de Jesucristo, pero también el texto nos muestra que el pueblo se reunía para cantar y para clamar por su rey. El día de hoy, en el día de la angustia, nosotros podemos clamar por la necesidad en la que estemos. El día de hoy nosotros podemos acudir en oración a nuestro rey por las necesidades que tengamos, por la situación, por la angustia. El día de la angustia, clamemos al Señor. El día de la angustia, pidamos al Señor. Acerquémonos con otros hermanos en el día de la angustia. Compartamos nuestras necesidades. Porque el texto también nos muestra un pueblo que está clamando por su rey, pero nos muestra la importancia de clamar. El día de la angustia clamemos a nuestro rey. Y no clamamos porque no tenemos esperanza, sino clamamos porque tenemos la seguridad y la certeza de que nuestro rey ha vencido. Por eso podemos acudir en confianza, clamando a nuestro Dios. Finalmente, hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza en el día de la angustia? Nuestra esperanza en el día de la angustia no es que Dios algún día responda, sino que ya respondió en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por que sabemos que nos has dado la victoria. Sabemos que tu clamor fue escuchado. Recibiste la victoria y a través de esa victoria nos has dado vida. Nos has dado vida en abundancia. Gracias porque nos recuerdas que en medio de nuestra angustia podemos confiar y descansar en tu poder, podemos descansar y confiar en tu victoria, podemos cantar con gozo, podemos disfrutar de tu salvación. Sabemos que en el día de la angustia podemos descansar en tu obra perfecta. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a identificarnos contigo, con tu obra. Y, Señor, que esta tu palabra transforme y obre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto y esa obra perfecta, porque nos muestra tu victoria eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.